Saludos estimados participantes, en esta oportunidad vamos a discutir lo que veremos en la sesión número 3 de las clases de precálculo para servicio comunitario. En la clase anterior habíamos discutido los fundamentos de los números reales, es decir, qué son los números reales, cómo se componen estos desde sus subconjuntos, como qué son los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Resumimos en una vista gráfica lo que serían todos estos conjuntos. Realizamos un ejercicio de ubicar ciertos números en dichos conjuntos. Hablamos sobre la regla de los signos, propiedad de los números reales y la ubicación de dichos números reales en la recta numérica. Por otra parte, en esta oportunidad lo que estaremos observando sería un resumen de las propiedades de los números reales y luego vamos a trabajar con las operaciones con números enteros, para lo cual, antes de realizarlas, vamos a estudiar lo que son la jerarquía de las operaciones aritméticas. Así que vamos a comenzar por las propiedades de dichos números. Aquí vamos a ver las propiedades de los números reales y vamos a establecer cuáles son cada uno, es decir, a través de ejemplos. En el primer ejemplo, es decir, en el A, podemos notar que de un lado de la igualdad dice que 7 más 10 es igual al otro lado de la igualdad, que es 10 más 7. Es decir, tenemos dos operaciones que son sumas. Lo que cambia una respecto a la otra es el orden de los sumandos. Pero por otra parte, podemos notar que si nosotros sumamos 7 más 10, vamos a obtener 17 como resultado. Y del otro lado de igualdad, 10 más 7 también da 17 como resultado. Así que aunque se cambió el orden de los sumandos, la suma, el resultado de dicha suma, se mantiene igual. Entonces, esta sería la propiedad conmutativa de la suma. Es decir, aunque se cambie el orden de los sumandos, el resultado va a ser el mismo. Ahora bien, en el ejemplo B se tiene del lado izquierdo de la igualdad que el 2 está multiplicando al resultado de 3 más 5. Y del siguiente lado de la igualdad se tiene que el resultado de 3 más 5 está multiplicando al 2. Es decir, tenemos una multiplicación o un factor que está multiplicando al resultado de una suma. Y lo que cambia de un lado de la igualdad respecto al otro sería el orden de dicha operación. Pero si se efectúan las operaciones, por ejemplo decimos que 3 más 5 son 8 y 2 por 8 son 16, mientras que del otro lado tenemos que 3 más 5 son 8 y 8 por 2 son 16, nos da el mismo resultado, lo que se cambió fue el orden. Entonces se tiene la propiedad conmutativa de la multiplicación o respecto a la multiplicación. Aunque se haya cambiado el orden de los factores, el producto no se vio alterado. En el ejemplo B tenemos al principio dos sumandos agrupados, que serían x y 2y, a los que luego se les añade un tercer sumando, que sería 3z, mientras que del otro lado de la igualdad, es decir, del lado derecho, la agrupación no se hace con el x y el 2y, sino con el 2y y el 3z. Esto quiere decir que se están asociando los sumandos para añadir el otro sumando para realizar la suma total. Entonces, esto lo que establece es que se tiene la propiedad asociativa respecto a la suma o la propiedad asociativa de la suma. En el ejemplo D se tiene que 2 está multiplicando al resultado de A más B. Y del siguiente lado de igualdad se tiene 2A más 2B. Es decir, se está distribuyendo el factor entre los sumandos. Es decir, 2 veces el primer sumando más 2 veces el segundo sumando. Lo que nos da la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. En el ejercicio E tenemos que el resultado de 5x más 1
está multiplicando al 3 y del otro lado de la igualdad está desarrollado. Es decir, se tiene 15x más 3, de tal manera que 5x por 3 son 15x. Es decir, tenemos 3 veces 5x. 5x1 más 5x son 10 más 5x son 15x. Y 3 por 1, 3. Entonces se tiene de igual manera la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. En el ejemplo F se tiene que el resultado de x más a está multiplicando al resultado de x más b, mientras que del lado derecho de la igualdad se tiene que el resultado de x más a está multiplicando a x y se le está sumando al resultado que da al multiplicar x más a por el b. Esto acá también es la propiedad distributiva. Lo que se está haciendo es que este término x está multiplicando a ambos términos de acá, aplicando la misma propiedad distributiva. Y se le está sumando, acá la suma, al resultado de este factor b que multiplica a ambos factores, al x y a la a. Entonces también, de igual manera, es la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. En el ejemplo G se tiene que 2x está multiplicando el resultado de 3 más y, mientras que del otro lado de la igualdad se tiene que el resultado de 3 más y está multiplicando el 2x. Es decir, lo que cambia entre los lados de la igualdad sería el orden de los factores. Así que lo que se tiene es la propiedad conmutativa. Y como es el caso de la multiplicación, tenemos que la propiedad conmutativa de la multiplicación o respecto a la multiplicación. En el ejemplo H tenemos que 7 como sumando se le está añadiendo a otro sumando que sería el menos 7, es decir, la misma magnitud del primer sumando pero con el signo opuesto, el signo contrario, de tal manera que ese resultado da 0. Entonces, si se tiene un sumando y se le está sumando de manera algebraica la misma magnitud pero con signo opuesto, estamos hablando del inverso o el opuesto, lo que sería la propiedad del inverso u opuesto aditivo, es decir, para la adición. Y en el último ejemplo, en el ejemplo I, tenemos el inverso multiplicativo, que si no recuerdan, se da al cambiar, mejor dicho, invertir, valga la redundancia, el numerador y el denominador en las fracciones o en los números. Sería de la siguiente manera, para abrir un paréntesis. Si se tiene a, el inverso de a es 1 sobre a. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que un número cualquiera a o un número cualquiera x real está siempre, aunque no se establezca explícitamente, porque se sobreentiende, elevado a la 1, multiplicado por 1 y dividido entre 1. En tanto que el inverso de un número cualquiera lo que va a hacer es pasar el numerador al denominador y el denominador al numerador. Es decir, si yo tengo una fracción cualquiera a sobre b, el inverso va a ser b sobre a. Entonces, aunque a un número a cualquiera no se le vea el denominador, es decir, el número de abajo, tiene 1, que sería el mismo 1. Así que el 1 va a pasar arriba y el a va a pasar abajo. Es decir, que si nosotros tenemos 2 tercios y queremos hallar el inverso de 2 tercios, lo que vamos a hacer es pasar el 3 al numerador porque es el denominador y vamos a pasar el 2 a denominador porque es el numerador. Entonces acá podemos notar que 7, si lo invertimos, el 1 que se supone que está acá abajo pero se sobreentiende va a pasar al numerador y el 7 va a pasar a denominador. Así que está de esta forma: 7 que multiplica a un séptimo y esto da 1. ¿Por qué? Bueno, aunque lo vamos a ver un poco más adelante, les adelanto que la multiplicación de fracciones se hace de manera lineal. Es decir, si se tiene una fracción a sobre b que multiplica una fracción c sobre d, el resultado de esa multiplicación sería a por c dividido
entre b por d, es decir, lineal. Entonces, el 7 va a multiplicar al numerador siguiente, que sería 7 por 1. Así que arriba da 7. Y debajo el denominador va a multiplicar al denominador. Entonces tenemos que 1 multiplica al 7, que también da 7. Entonces 7 entre 7 es 1. Así que de esta manera tenemos el inverso multiplicativo. Sería esta la propiedad. Y esto es el resumen de las propiedades que habíamos visto anteriormente. Se da más que todo con los números reales. Ahora bien, vamos a pasar a lo que serían las operaciones con números enteros. Pero como les había mencionado, para comprender dichas operaciones de manera y efectuarlas de manera óptima, debemos conocer lo que son la jerarquía de las operaciones aritméticas. Es decir, si tenemos muchas operaciones aritméticas diversas, necesitamos saber cuál es el orden para efectuar cada una, cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera y así sucesivamente. Entonces acá tenemos la regla. Dice, para resolver una operación aritmética hay una serie de reglas que puedes seguir y que en realidad deberías seguir si se quiere resolver de manera adecuada un ejercicio. La primera regla habla sobre efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves. Acá nos remitimos a la nota. Dice, el único operador asociativo es el paréntesis. Recordamos que la asociación en matemáticas se establece al orden o a la agrupación entre las operaciones. Entonces, si el único operador asociativo es el paréntesis, se establece que cuando una operación se encuentra entre paréntesis, indica que esa operación hay que realizarla primero. Y si dicha expresión tiene más de un paréntesis, se debe iniciar por aquel que se encuentre más interno o más adentro de dicha expresión. La segunda regla que se debe seguir, el segundo punto de la jerarquía, es que se calculan las potencias y las raíces. Recordamos que las potencias serían los números a, es decir, las bases, que están elevados a una potencia x, es decir, la base a y la potencia x. Por ejemplo, 2 al cuadrado es una potencia. Y las raíces pueden ser una raíz de índice n de un número a cualquiera. Por ejemplo, la raíz de 3, que sería la raíz cuadrada de 3. En el tercer punto, efectuamos los productos y los cocientes, es decir, las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, es decir, en el último punto, lo que vamos a realizar son las sumas algebraicas. Las sumas algebraicas, como ya se ha venido diciendo, son las sumas y las restas. Entonces, lo primero, vamos a resolver lo que está entre paréntesis. Y también los paréntesis siguen las mismas reglas de la jerarquía de operaciones para resolver problemas aritméticos. Vamos a resolver lo que está dentro de paréntesis, lo que está dentro del corchete y lo que está dentro de las llaves, respectivamente. Es decir, primero paréntesis, luego corchetes y luego llaves. Vamos a calcular las potencias y las raíces. Luego vamos a realizar los cálculos de los productos, es decir, las multiplicaciones, y los cocientes, que serían las divisiones. Y por último, lo que se van a realizar son las sumas y restas. Vamos a ver acá un ejemplo. Si en el primer ejemplo se nos pide resolver esta expresión de acá, vamos a primero ubicarnos en las reglas de la jerarquía de operaciones aritméticas. Entonces, lo primero, vamos a realizar las operaciones que se encuentran entre paréntesis, corchetes o llaves. Como podemos notar del ejercicio, realmente no hay paréntesis, corchetes ni llaves. Entonces, podemos afirmar que hemos realizado el primer paso. Vamos a calcular ahora las potencias y las raíces, pero podemos notar que tampoco hay potencias ni raíces. Así que lo que vamos a hacer ahora es efectuar
las multiplicaciones y las divisiones. Las multiplicaciones son lo único que tenemos, ya que no hay divisiones. Las divisiones se pueden establecer como fracciones, se pueden establecer con el símbolo de la división, que sería este, o también se pueden establecer con dos puntos, es decir, A entre B o A que divide B o A respecto a E en cuanto a la división, pero esos son los símbolos que no están en este caso, así que divisiones no tenemos. Vamos a realizar primero los productos y al final la suma algebraica. ¿Cuáles son los productos que se tienen? Bueno, podemos notar, si lo leemos, es decir, 3 por 5 menos 8 más 4 por 4 menos 3 más 6 por 2. Los productos son 3 por 5, aquí hay un producto, tenemos 4 por 4 y tenemos 6 por 2. Entonces vamos a realizar esas operaciones. Las operaciones vamos a realizar signo y magnitudes, es decir, signo, para la redundancia, y el valor. Entonces tenemos 3, que es positivo, aunque no tenga signo, se asume que es positivo, porque se sobreentiende, por 5, que también es positivo. Entonces, positivo por positivo da positivo. Según la regla mnemotécnica, son signos iguales, así que da positivo. El primer valor de esta multiplicación va a ser positivo. Y 3 por 5 son 15. Como no voy a realizar de momento operaciones de sumas ni restas, el menos 8 está prácticamente aislado de este paso. Pero aquí podemos notar que se tiene más un 4 por 4. Es decir, la multiplicación es del 4 por el 4, aunque haya un signo positivo antes. Lo que quiere decir ese signo positivo es que el primer 4 es positivo, o que se le va a sumar el resultado de 4 por un 4 positivo. ¿Por qué es positivo? Bueno, el primer 4 tiene acá el signo más y el segundo no tiene signo, así que se asume positivo. 4 por 4 son 16 y positivo por positivo da positivo, así que tenemos más 16. Este menos 3 está como suma algebraica, o lo que sería una resta, así que está aislado de este paso, así que simplemente lo copio. Y luego tengo en el mismo orden de ideas el 6 por 2. Multiplico los signos, más por más da más, y 6 por 2 son 12. Ahora digo 15 menos 8 más 16 menos 3 más 12 es igual a, bueno, puedo agrupar. Tengo 15 más 12 serían 27. Y 27 más 6 serían 36, 43. Y 43 menos 11, tenemos acá 43 menos 11, daría un resultado de 32. Entonces, como pudimos observar, lo primero que se hizo fue resolver las operaciones entre paréntesis. Como no hay operaciones que estén entre paréntesis, asumimos que ese paso está resuelto. Entonces, vamos al siguiente paso, que son las potencias y las raíces. Como no hay potencias ni raíces, asumimos que ese paso también está resuelto. Y vamos a realizar ahora las multiplicaciones y las divisiones. Como podemos notar, debido a la notación, no hay divisiones en esta ecuación o en esta expresión. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones. Primero las multiplicaciones, y las multiplicaciones siempre se hacen signo y magnitud. Entonces la primera que se tiene es 3 por 5. Multiplicamos los signos, más por más da más. Así que como es el primer valor no se coloca, se sobreentiende.
pero tampoco es que realmente está mal escribir el signo positivo antes. Eso es lo que se sobreentiende. 3 por 5 para las magnitudes son 15. Entonces tenemos acá 15. Luego tenemos un menos 8, que ojo, esto no es una multiplicación y no es una división. Es decir, el sumando está aislado de los demás factores. Así que simplemente pertenece a la expresión, pero no para este paso. Así que lo voy a colocar acá. 15 menos 8. Ahora se tiene más 4 por 4. El resultado que necesitamos es el 4 por 4. Y el signo que está antes del 4 por 4 indica el signo, para la redundancia, del primer factor, es decir, del primer 4. El primer 4 es positivo. Y como el segundo 4 no tiene signo, también es positivo, se sobreentiende. Entonces, más 4 por 4, 16. El menos 3, al igual que con el menos 8, no es ni un producto ni un cociente. Es simplemente un sumando. Así que es parte de la expresión aritmética, pero no para este paso. Entonces solamente se copia. Y luego se tiene más 6 por 2. Lo que necesitamos es el resultado del 6 por 2 y lo vamos a multiplicar signo y luego magnitud. El primer más lo que indica es que el 6 es positivo y como el 2 no tiene signo, es positivo también porque se sobreentiende. Entonces más por más da más y 6 por 2 son 12. Ahora agrupamos, tenemos 15 menos 8, 16 menos 3 más 2. Independientemente de cómo se quieran realizar las operaciones, es decir, si agrupo y sumo todos los positivos y luego agrupo y sumo todos los negativos y le resto los negativos a los positivos, me va a dar el mismo resultado. Porque recordemos que se cumple la propiedad asociativa tanto para la suma como para la multiplicación. Entonces, independientemente de cómo agrupen para sumar y restar, el resultado va a ser el mismo. El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, con este primer ejercicio estamos bien. Ahora vamos a resolver uno en el que sí se tengan agrupaciones. Vamos a hablar de un 2 que multiplica, bueno, abrimos una llave, digamos 13 menos, agrupamos acá también 3 más 10 entre 2, o como habíamos visto antes, esta es una forma de escribir también la división, perdón. Se puede hacer con el símbolo de fracción, el que sería así, o con los dos puntos. Todos son válidos, todos indican lo que es la división. Okay. Entonces, agrupamos esto y le vamos a restar o multiplicamos todo lo que está después de esta siguiente agrupación. Vamos a poner 5 más otra agrupación, digamos 3 por 4 más 1. A esto le restamos 3, pero este 3 va a estar multiplicando a 3 más, bueno, como voy a colocar otra agrupación antes, dentro, voy a poner acá un corchete. 3 más menos 2. Cierro las agrupaciones, como yo no voy a colocar más nada, cierro el corchete y cierro las llaves. Quiero saber a qué es igual esto. Entonces, vemos la regla. Dice, el primer punto, vamos a efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves. Pero resulta que acá tenemos corchetes, paréntesis y llaves. Entonces nos remitimos ahora a la nota, en el que dice, si una expresión tiene más de un paréntesis, que ojo, podemos establecer que los corchetes y las llaves también son paréntesis porque tienen la misma función, que es de agrupar, vamos a iniciar por el que se encuentre más interno. Es decir, si notamos acá las llaves están fuera. Luego tenemos corchetes, pero dentro de los corchetes también hay paréntesis. Entonces vamos a comenzar por ahí. Lo que no sea parte de esas agrupaciones las vamos a dejar intactas, porque de momento no forman parte más que de la expresión misma, no del punto
de la jerarquía de operaciones que estamos tratando en el momento. Entonces esto sería igual a 2 porque no he hecho nada acá, abro paréntesis, 13, no he hecho nada con él, y ahora sí, menos, voy a resolver lo que esté dentro del paréntesis. Sería lo siguiente, tengo el 3 más, y esto es una división. Como estoy ahora resolviendo lo que está dentro del paréntesis, también voy a aplicar la jerarquía de operaciones. Dentro del paréntesis, ¿hay paréntesis? No, considero resuelto ese paso. Dentro del paréntesis, ¿hay potencias y raíces? No, no hay potencias ni raíces, considero listo ese paso. Dentro del paréntesis, ¿hay productos o cocientes? No hay productos, pero sí hay cocientes, es decir, el 10 entre 2. Entonces voy a resolver ese. Y luego voy a resolver la suma. Por eso es que coloqué el 3 más. Es decir, todavía no estoy resolviendo nada con el 3, porque no es el punto que estoy tratando en este momento. Entonces, 10 entre 2, o 10 medios, sería 5. Cierro paréntesis porque ya no hay nada que hacer en este momento. Y acá esto va a multiplicar a. Abro otro corchete. El 5, pues lo dejo así tal cual. Y le voy a sumar lo que está acá dentro. Ok, dentro de este paréntesis, ¿hay otros paréntesis o quizás hay otras agrupaciones? No, considero resuelto el primer punto. Calculo las potencias y las raíces, pero no hay potencias ni raíces, resuelto el punto. Efectúo los productos y cocientes. No hay cocientes, pero hay un producto. Y luego voy a realizar la suma. Entonces, comienzo por el producto, que sería 3 por 4. 3 por 4, 12. Más 1. Ya en esta agrupación no hay más nada, entonces continúo. Y le voy a restar el menos 3, que multiplica al 3 más A, pero ojo, acá sí voy a resolver inmediatamente lo que está dentro del paréntesis. Y como voy a resolver lo que está dentro del paréntesis, el paréntesis va a salir y la agrupación ahora, la agrupación mayor puede ser un paréntesis. ¿Por qué? Porque acá solamente voy a multiplicar los signos. Más por menos, es decir, signos diferentes, da negativo. Y el valor es 2. Entonces 3 menos 2. Cierro el corchete original y luego acá la llave. Ahora voy a realizar nuevamente las operaciones para salir de dicho paréntesis. Entonces tengo 2 que multiplica A, abro la llave, abro corchete, 13 menos. Resuelvo acá, dentro del paréntesis. ¿Tengo otras agrupaciones? No, resuelto el punto. ¿Tengo potencias y o raíces? No, no tengo ninguna, resuelto el punto. ¿Tengo productos y o cocientes? No, resuelto el punto. ¿Tengo sumas algebraicas? Sí, entonces las resuelvo. Sería lo siguiente. Vamos a ponerlos acá dentro del paréntesis. El primer 3 es positivo, aunque aquí no se ve un signo, es lo que significa que es positivo, se sobreentiende. Ojo que el signo de afuera es para multiplicar a lo que está después del resultado del paréntesis, pero no implica que este menos sea del primer 3 o que sea del 5, es solamente fuera, eso se va a multiplicar después. Entonces tengo 3 más 5 son 8. Continúo acá. Multiplica 5 más. Ok, resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Sería 12 más 1, 3. Menos 3 que multiplica a 3 menos 2 son 1. Y aquí resuelvo. Esto es para que se entienda que bueno, continúa en la siguiente línea. Ok, ahora voy a seguir simplificando. Acá tengo, como ahora voy a deshacerme de estos paréntesis que están acá adentro, las agrupaciones exteriores ahora pasan a ser paréntesis para que sea más sencillo. E incluso esta llave, como ya no van a haber corchetes, puede ser el corchete mismo. Sería de la siguiente manera. Solamente una forma de ordenar, pero realmente no afecta en absolutamente nada la jerarquía de operaciones. Entonces tengo en el primer paréntesis el mismo 13, con el no he hecho nada, y ahora multiplico los signos. Este menos, que va a multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Entonces sería menos por más, sería menos. Y 8.
Ahora, acá cabe aclarar algo. Perdón. Menos y 8 con un paréntesis es exactamente lo mismo que escribir menos 1 por 8. ¿Y dónde sale ese menos 1? Bueno, porque este signo negativo que está multiplicando lo demás se puede asumir como un menos 1 para que la multiplicación o el no producto se dé los signos, es decir, la multiplicación de signos y la multiplicación de magnitud. Por lo tanto, acá tenemos menos por más da menos, sino diferente. Y 8 por 1 son 8. O es exactamente lo mismo decir que como está un signo menos, este signo menos va a ser el que cambie a todos los signos dentro del paréntesis. Entonces, como el único signo dentro del paréntesis es un 1 positivo, va a ser ahora negativo. Solamente un dato que se debe tener en consideración. Entonces sería 13 menos 8. Ahora esto va a multiplicar a 5 y aquí se realiza lo mismo. Este más, que sería un más 1, multiplica al 13 de adentro, entonces más por más son más, y 13 por 1, 13. Y esto va a restar a 3 por 1, 3, y bueno, el signo es negativo, menos por más, menos. Y ahora esto es igual a, bueno, voy a resolver las operaciones dentro del paréntesis, así que de momento el 2 lo dejo tal cual. Y aquí voy a decir 13 menos 8 disculpen un momento, son 5. Y 5 más 13 son 18. Y luego, bueno, el menos 3, no se hizo nada con el menos 3, así que se mantiene tal cual. Y sigo resolviendo de la misma manera, es decir, de momento estoy aplicando inconscientemente la misma jerarquía de operaciones. Como ya se ha aplicado varias veces, siempre me hago las mismas preguntas antes de realizar cada operación. Llega un momento en el que a cualquiera le va a pasar que lo va a hacer inconscientemente. Entonces sería de la siguiente manera. Sería 2 que multiplica a, como ya voy a salir del de estos paréntesis interiores, el corchete puede pasar a ser el paréntesis, es decir, la agrupación mayor. Ya tenemos que 5 por 18, ojo, como regla o método de cálculo mental rápido, multiplicar por 5 es sacar la mitad del valor y multiplicar por 10. Es decir, 5 por 18 voy a sacar la mitad del 18. La mitad del 18 son 9 y lo multiplico por 10. 9 por 10, 90. Si vamos a cada calculadora, que es cálculo mental rápido, tenemos 9, era 18 por 5, el resultado es 90. Entonces, para recordar, multiplicar por 5 es sacar la mitad del número y multiplicarlo por 10. Entonces acá tenemos 90. 90 menos 3. Ahora sigo resolviendo. 2 que multiplica 90 menos 3. Solamente estoy colocándolo de este lado. Y resuelvo lo que está dentro del paréntesis. 2 que multiplica a 90 menos 3, que sería 87. Y 2 por 87 son 174. Esto quiere decir que ya se han resuelto todas las operaciones para este ejercicio. Entonces, el resultado de la operación inicial se puede establecer en 174. Vamos a colocar otro ejercicio para que sigamos afianzando estos conceptos.